Claudio, ¿me escucháis bien? Escuchamos perfecto. Muy bien. Bien, pues gracias a todos, gracias por estar aquí en esta sesión para que, como bien decía Claudio, os pueda transmitir algo de lo que hemos realizado en un trabajo que venimos realizando durante unos meses ya atrás y que presentamos efectivamente en el FERC de Brasil y tuvimos la suerte de ganar el Best Paper de ese track. Como pone la transparencia de inicio, nosotros estábamos preocupados en la variable de orientación emprendedora y cómo debíamos medirla. Es decir, si era una variable dependiente y en este caso concreto, si la cultura y la transmisión de conocimiento eran esas variables que debían medirlo. Por lo tanto, nosotros efectivamente, como introducción, bueno, perdón, que esto... Ya. Como introducción, las bases de partida que tenemos en el estudio son que efectivamente la capacidad emprendedora de una empresa familiar en este caso, evidentemente, contribuye a la supervivencia de la familia. Nosotros estamos preocupados fundamentalmente por las empresas, por la tasa de éxito, por la tasa de fracaso y fundamentalmente por conseguir que lograran sobrevivir a lo largo del tiempo. Evidentemente, como veis ahí, hay muchos autores, compañeros nuestros, colegas, que indican que la capacidad emprendedora contribuye tanto a la supervivencia de la familia como a la rentabilidad y como al crecimiento. Por otra parte, nosotros estamos interesados en estudiar si este comportamiento emprendedor de los fundadores es transmitido al resto de generaciones y cómo se realiza. ¿Cómo se realiza esta transmisión de conocimiento del comportamiento emprendedor de un fundador que per se tiene que tenerlo cuando se genera una empresa, cuando se crea una empresa, especialmente si es familiar? El comportamiento emprendedor del fundador va de suyo, obligatoriamente tiene que estar, pero no es tan fácil transmitir a las siguientes generaciones porque en ocasiones lo que se hace es transmitir la capacidad de gestión, la capacidad de control, pero no tanto así esa capacidad emprendedora. Por otra parte, entendíamos que los gestores de la empresa, los propietarios, son los que tienen la cultura y los que poseen la mayor parte del conocimiento. Y como veis en la transparencia, durante y más allá de su mandato, es decir, durante el tiempo en el que están gestionando la propiedad de las participaciones de la empresa, pero esta cultura pueden traspasarla y pueden ir mucho más allá. Las dos componentes más innovadoras que tenemos en el trabajo son la introducción de una variable de confianza. Como podéis ver, la confianza para nosotros es vital para transmitir estos conocimientos y nosotros siempre nos gusta poner el ejemplo de las barreras. Yo hace mucho tiempo, en mi tesis doctoral, de hecho, es una especialización en gestión del conocimiento. Hay una parte que está dedicada a barreras en la transmisión del conocimiento, y hay una barrera siempre que es la confianza. Es decir, ¿por qué transmitir conocimiento a un colega que puede hacerte la competencia en la empresa o a competidores, etcétera? Para nosotros, la diferencia en una empresa familiar es que este conocimiento se está transmitiendo a un hijo, a un hermano, un nieto, un sobrino, y efectivamente la confianza es fundamental. Porque como bien indica al final de la introducción, la transferencia del conocimiento como proceso solo va a tener éxito si las personas están dispuestas a cooperar. Es decir, si hay confianza, si hay predisposición, porque realmente no se puede obligar a nadie a transmitir su conocimiento, a aceptarlo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creíamos que con esta introducción teníamos los mimbres necesarios para realizar una investigación. Ahora vamos a ver todas las hipótesis, pero también una investigación empírica en el conjunto de empresas familiares españolas. Por lo tanto, el objetivo del estudio que realizamos, que finalmente concluyó en un paper, es efectivamente la promoción de la orientación emprendedora a través de la cultura y la transmisión de conocimientos en las empresas familiares. Y en concreto, lo que pretendíamos era analizar esos factores. ¿Cuáles son los factores que influyen en la orientación emprendedora en la empresa familiar? Y en este caso decidimos que los más importantes eran, por una parte, transmisión de conocimiento, por otra parte, cultura y por otra parte, confianza. Ese era el objetivo fundamental de trabajo, analizar esos factores y ver cuáles son las relaciones que se dan entre esta orientación emprendedora como variable dependiente y el resto de variables que definimos a priori. Bien, si nos centramos en el desarrollo de las hipótesis, como vamos a ver, tenemos 6 hipótesis en el trabajo y cada una de ellas procedía de un análisis riguroso de la literatura. Es decir, cuando nosotros decimos
que la orientación emprendedora tiene una influencia en el performance, en el resultado de la empresa, habíamos contado con una revisión de la literatura exhaustiva. En este caso, y como no podía ser de otra forma, la orientación emprendedora la medimos con la escala de Miller, la escala clásica de Miller de 1983, conocida por todos, y que fundamentalmente tiene tres grandes indicadores o tres grandes subconstructos, que son la innovación, la asunción de riesgo y la proactividad. Por otra parte, tenemos también estudios que indican que las evidencias empíricas muestran que hay una influencia positiva de la orientación emprendedora con el resultado de la empresa. Esto es, que a mayor orientación emprendedora de la empresa, el resultado sería mejor. En este sentido, la hipótesis se define como ven ahí. Existe una relación positiva entre orientación emprendedora y resultado performance que nosotros medíamos con datos también totalmente objetivos, empíricos de las empresas que formaban parte del estudio. Bien, por lo tanto, desarrollamos la primera hipótesis y vamos a seguir desarrollando el resto de hipótesis del estudio, basándonos siempre, como os indico, en investigaciones ya realizadas. ¿Cuál es la segunda hipótesis? La segunda hipótesis considera que la orientación emprendedora es una variable dependiente de la transmisión del conocimiento. De hecho, estos resultados aparecen en unos estudios nuestros anteriores que así lo constataban. Ya habíamos constatado previamente esta parte de la hipótesis en un entorno de empresas familiares. ¿Y por qué en un entorno de empresas familiares? Pues efectivamente, como bien dice ahí, porque la transmisión del conocimiento es más fácil que en otras organizaciones. No he querido desarrollar más la transparencia ni en el trabajo se quiso desarrollar más, de ahí que ponga por muchas razones, pero efectivamente las razones que todos conocemos de confianza, de lealtad, de especificidades en la orientación emprendedora de la empresa familiar son las que hacen que esta transmisión del conocimiento sea más fácil en las empresas familiares que en el resto de empresas. Y, por tanto, la hipótesis se describía como podéis ver en la transparencia. Existe una relación positiva entre transferencia de conocimiento y orientación emprendedora. Vamos a ver al final de todas las hipótesis un gráfico, un modelo, que refleja con mucha más claridad todas las hipótesis que estoy definiendo ahora mismo de manera individual. Bien, la tercera hipótesis hace referencia a la cultura. Ya veremos al final que hay una serie de matices que se pueden describir en este entorno cultural o sistema cultural de la empresa familiar que pueden dar una explicación de los resultados del estudio. Pero en cualquier caso, hay diferentes estudios, pues como veis aquí, los de Francesco, Quirico y Matías, en los que se queda perfectamente establecido que son los propietarios de las empresas familiares los que construyen esa cultura, de organización, cultura de empresa, que es el resultado de la historia de la empresa familiar, de las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Pero efectivamente, por otra parte, había muy pocos estudios empíricos, con una realidad empírica realizada con empresas que documentaran cómo esa empresa familiar y la cultura afectaban al proceso emprendedor. Por lo tanto, esa falta de estudios empíricos es lo que nos lleva a nosotros a querer contrastar esta hipótesis, insisto, con un estudio empírico que veremos posteriormente todos los aspectos relacionados con muestra y demás, y por lo tanto la hipótesis 3 se definía, como veis ahí, hay una relación positiva entre la cultura y la orientación emprendedora. Aquellos que tengan una cultura, ya veremos cómo, evidentemente abierta, flexible, innovadora, tendrían una mayor orientación emprendedora. Bien, efectivamente, la cultura organizativa debe ser considerada como un factor crítico, fundamentalmente a la hora de construir gestión del conocimiento y a la hora de regular la transmisión del conocimiento en una organización, dentro de una misma organización. Nosotros también dentro del estudio hacíamos una serie de referencias a quién debía transmitir el conocimiento, quién debía recibir ese conocimiento. De hecho, como en la ficha técnica del estudio no está perfectamente explicitado, os indicaré que el cuestionario que se realizó a las empresas familiares se realizaba siempre a un sucesor, es decir, a una persona que debía haber sido el receptor de esos conocimientos y, por lo tanto, tenía un fundador que debía haberle transferido esos conocimientos. Efectivamente, como hablamos,
la cultura y la transmisión de conocimiento, nosotros entendemos, como se articula en la hipótesis 4, que tienen que tener una relación positiva. Si esta cultura genera, como ven ahí, un trabajo altamente satisfactorio, favorece la creatividad y un largo etcétera, pues será muy importante en esta toma de decisiones y, por lo tanto, influiría positivamente en la transmisión de conocimientos de una empresa familiar en este caso. Bien, en cualquier caso, nosotros entendíamos que, aunque la cultura tenga una relación directa con la orientación emprendedora, es posible, o teóricamente era posible, que era posible estudiar la mediación de la cultura con una variable mediadora. La variable mediadora en este caso sería la transferencia de conocimiento, es decir, vamos a estudiar de forma individualizada la influencia positiva de la cultura en la orientación emprendedora, pero también, y por otra parte, vamos a estudiar la transmisión del conocimiento también asociada a la orientación emprendedora, pero entendíamos que era posible y que era beneficioso para la investigación estudiar o hipotetizar como un efecto indirecto. Es decir, la cultura va a influir en la orientación emprendedora, pero a través de la transmisión del conocimiento. Es decir, la transmisión de la cultura organizativa se formará con modelos culturales, estables, y eso sí que serán esenciales para entender el proceso emprendedor en las empresas familiares. En definitiva, como efecto indirecto que era, se hipotetizaba de la siguiente forma: la transmisión del conocimiento tiene un efecto mediador entre estas dos variables, la cultura y la orientación emprendedora, y la transmisión del conocimiento influenciaría de forma positiva esta relación, pero siempre desde un punto de vista de efecto mediador. Ya veremos posteriormente que el efecto mediador tiene una serie también de particularidades que se explican posteriormente. Y para terminar, nosotros entendíamos que la confianza influía directamente en la transmisión del conocimiento y que debíamos darle un valor relevante. Es decir, la confianza que podía estar dentro de alguna de las variables, nosotros entendíamos que teóricamente era justificable que la confianza, como bien dice ahí, la relación entre los miembros debe basarse en la confianza y que, por lo tanto, debemos darle la importancia que requería, tenerla como variable perfectamente explicitada en el estudio y con una relación directa y positiva, como no puede ser de otra forma, con la transmisión del conocimiento. Efectivamente, la transmisión del conocimiento se caracteriza por un alto nivel de confianza. Si las personas no consiguen llegar a esa confianza mutua entre todas las personas y los procesos, no se llegaría a una efectiva transmisión del conocimiento. Por lo tanto, la hipótesis es, como ven ahí, existe una relación positiva entre la confianza y la transmisión del conocimiento. Bien, desde un punto de vista teórico, todas nuestras hipótesis están justificadas. Desde un punto de vista de escalas o de medición, acudimos a los autores más reseñados, más estudiados, la orientación emprendedora de Miller, el resto de escalas están también perfectamente establecidas, y finalmente llegamos a el desarrollo de un modelo que no es especialmente complejo, al menos en su definición, tampoco es especialmente complejo en cuanto a su estructura matemática o estadística para luego proceder a revisar los resultados, pero que en definitiva, si ven, se establecen todas las hipótesis con respecto a las variables que hemos estudiado en el modelo. En este caso, las hipótesis tendríamos que verlas evidentemente por su número, de H1 a H6, pero de derecha a izquierda, porque la primera hipótesis es que la orientación emprendedora tiene un resultado positivo, como pueden ver ahí, con el performance, con el desempeño de la empresa, y el resto de hipótesis están perfectamente establecidas. También la hipótesis 5, la del efecto mediador de la transmisión del conocimiento. Bien, pues una vez tuvimos el modelo y estaba perfectamente contrastado y teníamos un cuestionario que pasar a las empresas. Aquí les reviso de forma muy resumida la metodología que utilizamos. Nuestra población fueron todas las empresas que están asociadas a las asociaciones territoriales de empresas familiares. Como sé que tengo oyentes que no son de España, debo hacer énfasis en que en el sistema español las asociaciones territoriales son muy importantes. Es decir, las asociaciones territoriales en España tienen una importancia vital en el desarrollo de la empresa familiar
y no hay empresa familiar que no esté dentro de las asociaciones territoriales que al final confluyen dentro del Instituto de Empresa Familiar, que es la institución por antonomasia en España, la institución más importante, la que genera toda la documentación relativa a empresa familiar, la que tiene un Congreso Nacional de Empresa Familiar al que asisten o asistimos todos los estudiosos, investigadores, profesores de empresa familiar. Por lo tanto, el hecho objetivo de estar en una asociación territorial tiene un valor añadido que nosotros queríamos poner de manifiesto. El universo muestral completo era en torno a 470 y tantas empresas, de la que efectivamente, como bien pone ahí, conseguimos 93 cuestionarios válidos con una tasa de respuesta de casi el 20%. Entendemos que suficientemente razonable como para seguir adelante con la investigación. Y, como han visto en el dibujo del modelo, es un modelo típico y tópico de ecuaciones estructurales. Es un modelo que genera una serie de constructos, una serie de conceptos y que busca las relaciones entre ellos, incluso relaciones de mediación, y busca una influencia positiva o negativa, en este caso positiva, entre varias variables, entre diferentes variables. Por lo tanto, efectivamente, nosotros seguimos una modelización de ecuaciones estructurales, en este caso concreto con partial least square, es decir, con mínimos cuadrados parciales, que, por no aburrirles con la parte puramente metodológica, debe evaluarse en dos etapas principales. La primera es la evaluación del modelo de medida. Aquí tengo los números para comentar, si es el caso, en la parte de debate, cuáles son los índices que estaban más o menos lejos de encajar en el modelo. Todas las fiabilidades individuales, las fiabilidades compuestas, las convergencias, tanto la validez, tanto convergente como divergente, y el resto de cuestiones de la evaluación del modelo de medida encajaban dentro de los ratios que tienen que encajar. Y la segunda etapa es la evaluación del modelo estructural, que como fundamental aportación tiene el contraste de hipótesis. Las hipótesis que hemos definido a priori, las 6, fueron contrastadas. Ahora veremos el resultado de cada una de ellas, y eso se hace con la segunda etapa de la programación. El software que utilizamos fue el SmartPLS, es un software también de uso bastante habitual en investigación en empresa y también cada vez más en empresa familiar. De hecho, aquí en España tenemos un grupo de colegas de la Universidad de Sevilla que son muy buenos en este software y en la modelización y que tienen muchas publicaciones al respecto. Por lo tanto, también utilizamos un software que está admitido internacionalmente su uso. Y aquí tienen los resultados. Ya les decía, no vamos a entrar en detalles, salvo que así me lo digan después, de los decimales y de los puntos, pero en definitiva, el modelo, la interpretación del modelo es, solo con este gráfico, relativamente sencilla, porque se puede ver que todas las hipótesis están contrastadas a el nivel de significatividad, que ahí está perfectamente indicado con los asteriscos, salvo la hipótesis 3, que, por ser no significativa, aunque los valores estaban muy cercanos a ser aceptada, pues efectivamente no se aceptaba. Todas las hipótesis se aceptan. Ahora vamos a ver en la discusión de resultados el qué conlleva o qué implica esta aceptación de hipótesis, pero la hipótesis 3, es decir, aquella que indica que la influencia de la cultura en la orientación emprendedora debería ser positiva, no podemos contrastarla porque no tenemos suficientes elementos de juicio para hacerlo. Por lo tanto, en el modelo yo creo que lo más significativo probablemente sería fijarnos en los R cuadrados, en los niveles que aquí están establecidos. Tenemos por una parte 0,15 del total del modelo, que por eso aparece en performance, y tenemos uno muy alto, como pueden ver, en la transmisión de conocimientos, porque solo tiene una variable asociada, fundamentalmente, la confianza. Por lo tanto, el modelo funciona, tiene unos resultados razonables y vamos a pasar a discutirlos, los resultados, haciendo énfasis en cuál ha sido la contestación a la hipótesis. Como decíamos, la hipótesis 1 efectivamente se confirma y, por lo tanto, una empresa que tenga una mayor orientación emprendedora tiene mayor performance y, por lo tanto, mayor probabilidad de supervivencia a largo plazo. Por lo tanto, queda perfectamente contrastado, en línea, como no puede ser de otra forma, con investigaciones anteriores. Y a mí me parece curioso y digno de estudiar e incluso digno de ser una línea de investigación a futuro, que dentro de esta orientación emprendedora es la proactividad y no la innovación y no la asunción de riesgo, el constructo con más influencia dentro del rendimiento. Por lo tanto, probablemente mereciera la pena estudiar el por qué es la proactividad dentro de la orientación emprendedora, cómo de importante es, por qué no la innovación, que está ahí,
dentro de la escala de orientación emprendedora y probablemente ahí hubiera una línea de investigación. En cualquier caso, como les decía, la hipótesis se acepta y a mayor orientación emprendedora, mayor performance o mayor resultado. Bien, la hipótesis 2 efectivamente se acepta también, solo que con este matiz que tenemos aquí descrito, que el conocimiento por sí mismo no implica un mayor rendimiento, sino que lo que vemos nosotros es la transmisión del conocimiento. No es suficiente con que el conocimiento quede en el propietario, en el fundador, sino que tiene que ser transferido, convertido en innovación, en desarrollo de nuevos productos, en nuevas empresas, pero lo importante del conocimiento es que se transfiera al sucesor. Y efectivamente, a mayor transmisión de conocimiento, mayor orientación emprendedora de la empresa familiar o del grupo de empresas familiares que nosotros estudiamos. Bien, como les anticipaba, la hipótesis 3, la relación entre la cultura y la orientación emprendedora, aun siendo positiva, no se puede confirmar. Y aun siendo los valores muy cercanos a aquellos que nos darían la aceptación de la hipótesis, pues efectivamente no podemos aceptarla, no hay una relación positiva entre cultura y orientación emprendedora directa. Directamente no es así. Tenemos algunas posibles explicaciones, también lo explicamos dentro de las limitaciones del estudio. La cultura no siempre favorece esta orientación emprendedora. Hay determinadas culturas que no lo hacen así. Probablemente algunas empresas familiares tengan unas culturas que no promuevan precisamente esta orientación emprendedora y, por lo tanto, la relación directa no podemos testarla. Ahora bien, efectivamente, la hipótesis 4 sí que es perfectamente contrastada. Por lo tanto, la cultura sí que tiene una relación directa con la transmisión de conocimientos. Ya pueden ver cómo nos estamos anticipando a la hipótesis 5 en definitiva, pero esas empresas familiares que tienen una cultura abierta, flexible, participativa, explica por qué hay una mejor transmisión de conocimiento. Es decir, esta hipótesis está perfectamente contrastada. Para transmitir efectivamente el conocimiento tenemos que tener una cultura abierta y flexible e innovadora para favorecer esa transmisión de conocimientos. Y si teníamos una hipótesis que no estaba contrastada y era que la cultura no tenía una relación directa a la orientación emprendedora, probablemente la hipótesis 5 tenga la explicación del no de la hipótesis 3. Es decir, ¿por qué la cultura no tiene una relación o una influencia directa y positiva en la orientación emprendedora? Pues porque tiene que ser transformada. Es decir, aquí hay una discusión, efectivamente, implícitamente, lo que quiere decir es cuál es este efecto y si es mediada o no es mediada. Nuestros resultados, nuestras conclusiones indican que si bien esta cultura proporciona los elementos básicos para lograr beneficios en la orientación emprendedora, solo convertida en transmisión del conocimiento es como puede hacer que esta orientación emprendedora tenga una mayor repercusión o tenga una mayor influencia. Por lo tanto, efectivamente, si convertimos la cultura en transmisión de conocimiento, es la fórmula, la forma, el procedimiento para conseguir que nuestras empresas, las empresas familiares, tengan una mayor orientación emprendedora. Y bien, para terminar, la hipótesis 6, efectivamente, como les decía, nosotros queríamos dar la importancia al constructo confianza que realmente tenía y efectivamente aceptamos la hipótesis 6. Las relaciones de confianza son también un requisito fundamental y tienen una influencia positiva en la transmisión del conocimiento. Por lo tanto, para estimular esta transmisión de conocimiento, para fomentar la innovación, para mejorar la productividad, la interacción entre los miembros de la empresa familiar y la confianza son elementos clave para conseguir que esta transmisión de conocimientos se realice de forma adecuada. Por lo tanto, y en resumen, nosotros realizamos un estudio en el que definimos 6 hipótesis partiendo de la literatura, realizamos un modelo que puede ser testado con ecuaciones estructurales y aceptamos todas las hipótesis del modelo, salvo una que prácticamente la teníamos convertida o ampliada en otra hipótesis, la hipótesis 5, y efectivamente es que la cultura no tiene una relación directa, pero sí en el caso de ser mediada por la transmisión del conocimiento. Bien, pues estoy abierto a todas las sugerencias, dudas y preguntas del grupo. Creo que más o menos me ha ajustado los 20 minutos que hablamos en su momento y gracias de verdad por haberme escuchado
y por todas las aportaciones que bienvenidas sean, porque como entenderán estamos intentando buscar publicar este modelo en algún journal internacional y demás.